es donde nosotros podemos mostrarles otras miradas, presentarles a los futuros docentes maneras diferentes de ver la vida, diferentes concepciones y diferentes posturas críticas, porque esto es fundante. Para nosotros es importantísimo esta disputa que tenemos que hacer, y creo que la tenemos que hacer, y creemos nosotros que la tenemos que hacer desde el sistema educativo. Así que bueno, estos son nuestros puntos. Y por supuesto, obviamente en este contexto por el que estamos atravesando, tan particular, no puede escapar la temática que se relaciona con la educación, la pandemia y la conectividad. Por eso es que hoy, digamos, este es el motivo, de alguna manera, de nuestra charla, ¿no? Bueno, estamos muy preocupados por estas cuestiones que hoy se están discutiendo también, que se están debatiendo, que observamos que hay proyectos y observamos el gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación de la Nación y los gobiernos provinciales. Yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires, el otro día se ha lanzado un programa importantísimo que es el ATR, que es para poder buscar a los alumnos y que tengan conectividad con la escuela, que haya un vínculo, que los alumnos no estén desvinculados, porque tenemos que llegar de la mejor manera posible al próximo año. Digamos, tenemos que, los chicos tienen que estar posicionados de la mejor manera para el aprendizaje, hay que garantizar de alguna forma esa vinculación con la escuela para que las trayectorias educativas sean exitosas, y bueno, obviamente todo este tema nos ocupa y nos preocupa, y también la pospandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a volver? ¿En qué condiciones? Si esto se va de alguna forma a regionalizar, no todos vamos a volver de la misma forma. Así que bueno, esta es la temática que hoy nos ocupa, y le vamos a dar la palabra, por supuesto, al ministro de Educación, a Nicolás Trota, y en principio les quiero comentar un poco de su currículum, ¿no? Porque es importante que conozcamos la trayectoria de nuestros invitados, de nuestros panelistas, y les quiero contar que Nicolás es abogado, es político, es docente universitario y es periodista. Se desempeñó como rector de la UMED, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Es reconocido por su trabajo en Argentina 2020, propuestas para profundizar la transformación. Latinoamérica piensa, diálogos a fondo con los principales referentes del continente en 2018. Y Elige tu propia Argentina, participá y decidí cómo querés que sea tu país en 2015. Por supuesto es reconocido también por sus ciclos de entrevistas a líderes latinoamericanos. El año pasado lo pudimos ver en la tele, y que hemos disfrutado de esas entrevistas, ¿no? Por otra parte, presentó el documental Latinoamérica, Territorio en Disputa, que realizó junto al cineasta Esteban Cuevas en el año 2019, donde en esa misma pieza audiovisual se reúnen entrevistas maravillosas a Evo, a Lula, a Pepe Mujica, a Rafael Correa, a Fernando Lugo, a Dilma, además de Alberto Fernández. Así que bueno, y hoy le toca la tarea, la ardua tarea, entiendo que será, de llevar los destinos de la educación en este contexto tan difícil, que es el contexto de la pandemia. Así que bueno, sin más, Nicolás, gracias por estar. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Forja. Agradecer mucho a Gustavo, un compañero que aprecio mucho, que reconozco mucho su compromiso, no solo en la actualidad, sino también en los momentos más complejos que ha transitado nuestro país, y que también a los momentos difíciles de nuestro espacio político, ¿no? De su mirada más plural, ¿no? Cuando las cosas estaban complicadas para todos y todos, ¿no? Gustavo estaba ahí marcando su agenda y sus ideas, y eso es muy importante. No sé si está Analía Cubinos, ¿no? Pero si está Analía Cubino, vi que estaba, pero no la vi, la busqué, pero no la vi, pero bueno, si está también la quiero saludar especialmente, la aprecio muchísimo a Analía. Sí,
Nicolás está con COVID, Ah, lamentablemente. Así que estaba esta semana le tocó a ella. Así bueno, que le no, voy a escribir entonces sí, 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 ahora, sí. le voy a escribir a Ana. Sí, Bueno, sí, pero hay dos legisladores de Tierra del Fuego que están escuchando la conversación, pero ella todavía no se repuso. Así que ok, ok, ok. Ahora le voy a mandar un mensaje, pero bueno, la aprecio y la valoro muchísimo a Ana, todo su compromiso en estos 10 meses que llevamos de gestión tan complejos y tan difíciles. ¿No? Y comparto lo que ha planteado Silvia en muchos aspectos de la agenda que ella ha mencionado, es la agenda de nuestro gobierno y de nuestro Ministerio de Educación. ¿No? Y creo que ahí, bueno, también nos acompaña Laura Marés, que es nuestra gerenta general de Educar, Sociedad del Estado, nuestra herramienta de instrumentación de las políticas tecnológicas, y desde Educar estamos trabajando muchísimo con el ANACOM, con Gustavo, con ARSAT, en garantizar el derecho a la conectividad, que cobra muchísima relevancia en este momento tan complejo. Yo creo que uno de los activos que nos deja esta pandemia es la necesidad de profundizar y acelerar la marcha en el uso de la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero remarcando que la tecnología es una herramienta, no un fin en sí mismo, ¿no? Porque esta pandemia también reafirma para todos y todas lo irreemplazable que es el aula, lo irreemplazable que es el rol del maestro y la maestra, ¿no? Y eso creo que es algo que se ha transformado en un activo para lo que debe ser la agenda educativa futura. Bueno, ahí también lo veo a Daniel Siciliano, a quien le mando un abrazo, que nos une también mucho camino común recorrido. Y yo para plantear, ¿no? En línea con lo que planteaba, lo manifestaba Silvia, en este año tan complejo, en este año tan difícil, por supuesto nuestra agenda en el campo educativo ha sufrido un proceso de reorganización y de la responsabilidad de respuesta para garantizar, por un lado, por supuesto, el cuidado de la salud y permitir, ¿no? y desplegar las políticas públicas para permitir una continuidad educativa y pedagógica en una Argentina profundamente desigual. Pero lo que no cambió es la misión que creemos que debe tener nuestro Ministerio de Educación, que se relaciona íntimamente a la mirada, por supuesto, que tiene nuestro gobierno. Cómo logramos priorizar la agenda educativa para que se transforme en la principal, no en la única, pero sí en la principal herramienta de construcción de igualdad social en la Argentina. Y en ese sentido creemos, ¿no? Yo suelo repetir que muchas veces los periodistas preguntan cuál es el norte que tiene la educación argentina, cuál es el país que tenemos que mirar para tratar de importar alguna respuesta o alguna solución. Y yo suelo repetir frente a esa pregunta que no hay que buscar modelos en otros lados, tenemos que rescatar la muy rica tradición pedagógica educativa que tiene nuestro país. Pero principalmente si queremos que nuestro sistema educativo, nuestra escuela, tenga la capacidad de ser esa gran herramienta de transformación social, lo que tenemos que hacer es poner en valor lo que se hizo hasta el 2015 y se interrumpió, ¿no? Porque no hay que hacer nada demasiado raro para lograr que nuestra escuela tenga capacidad de respuesta, ¿no? Y que Argentina había comenzado a transitar procesos de profundo consenso en el campo educativo, que permitieron que las ideas de un partido se transformen en políticas de gobierno, y que finalmente el desafío y lo que creo que todos suponíamos que se había logrado es que esas políticas de un gobierno se transformen en políticas de Estado, que deberían haber trascendido a un gobierno en particular, porque todos hablamos de educación y de la prioridad de la educación, pero muchos de los que cuando son oposición hablan de priorizar la educación, cuando son oficialismo cambian su agenda. Y hablo solo de la agenda educativa, no voy al modelo de desarrollo, porque ahí también tenemos mucha tela para cortar en lo que fueron los últimos 4 años de modelo de no país que transitó la Argentina. Pero si nosotros vemos los pasos que se dieron entre el 2003 y el 2015,
¿no? En el proceso de superación de la crisis estructural tan profunda que transitó la Argentina, y decisiones en la gestión de Néstor y después en la gestión de Cristina, vinculada a la Ley de Educación Nacional, vinculada a la Ley de Educación Técnica Profesional, que hace unos días se cumplieron 15 años de su sanción, ¿no? Todos sabemos que el modelo educativo, ¿no? Vincular la educación con el desarrollo de nuestro país es lo que nos permite una transformación profunda y potenciar esa capacidad de respuesta para la creación de empleo de calidad y sumar cada vez mayor valor a la producción nacional. O la propia ley de financiamiento educativo, que quizás ese es el indicador objetivo más sencillo para marcar los retrocesos en el campo educativo, porque después de casi una década logramos, entre todos los argentinos y argentinas, superar el 6% de inversión educativa, 6,1 en el año 2015. De toda nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno que producimos con todo nuestro trabajo año y año. Cambió el gobierno y se empezaron a incumplir esas leyes, que era la traducción de lo que debería ser una política de Estado, ¿no? Y la inversión del 6,1 cayó al 4,8, o sea, nada bueno puede pasar cuando desinvertimos en educación. ¿Podemos discutir las prioridades en la agenda educativa? Sí. ¿Podemos discutir la eficiencia en la inversión de esos recursos? También. Ahora, nada bueno puede ocurrir cuando le sacamos recursos a la escuela. Y si a eso le sumamos que 3 de los 4 años de la gestión de Macri fueron años recesivos en el campo económico, regresivos desde lo social, caracterizados por la destrucción de empleo, por la precarización laboral, llevamos un escenario de una fuerte caída de la caída social de nuestro país. Y es la peor de las realidades, ¿no? Una Argentina que se derrumba, que crece el desempleo, crece la pobreza, crece la indigencia, y al mismo tiempo le sacamos herramientas al Estado y a la escuela. Y eso sintetiza los 4 años que tenemos que superar, ¿no? Quizás una de las principales políticas educativas nuestras en nuestro ministerio, que se relaciona al proceso de recuperación social y económica frente a la pandemia. Porque por supuesto lo que ocurre y nos conmueven, nos duelen y nos llaman a la reflexión y a la responsabilidad los indicadores de pobreza que se publicaron ayer en el INDEC, que cuando crece la pobreza impacta claramente en los aprendizajes de nuestros chicos y chicas, porque impacta en las cocinas, en los comedores, ¿no? En las habitaciones de las familias. Y la realidad también, para poder contextualizar, que Argentina es uno de los pocos países de América Latina que recibió el impacto de la pandemia en una profunda recesión económica. Y a pesar de eso, si comparamos la realidad regional en una región que poco tiene hoy de progresista, Argentina es, desde mi perspectiva, y después los números lo confirman, el país que tuvo mayor voluntad de desplegar respuestas del Estado en un país que no se puede endeudar, que no tiene crédito como sí lo tienen otros países inclusive desarrollados, o que tenían reservas para volcar al proceso de superación de la crisis económica. Nuestro país fue, en términos latinoamericanos, el país que mayor voluntad tuvo de contener el impacto de la pandemia. Los números, y lo dijo el presidente, serían muy distintos si no hubiese existido el ingreso familiar de emergencia, la tarjeta alimentar, el programa de asistencia al trabajo y la producción, para mencionar algunas herramientas, ¿no? Obviamente, estamos frente a una pandemia y a una crisis económica sin precedentes en el mundo, ¿no? Y por eso vemos la situación en la que estamos, ¿no? Y tenemos 2 desafíos: superar la pandemia priorizando la vida, el cuidado de la salud, y transitar el proceso que nos permita acelerar la marcha en la recuperación social y económica. No es fácil la que nos tocó a todos, compañeras y compañeros, ¿no? Pero también agradezcamos, ¿no?, que hay un gobierno que tiene esta mirada colectiva en la respuesta. Si no, distinta sería la realidad en todos los ámbitos que hoy estamos transitando. Ahora,
frente a esta realidad, nosotros enfrentamos, por un lado, el desafío de profundizar la continuidad pedagógica, dejando de lado algo que también caracterizó la gestión de Macri, su desapego al federalismo educativo, y por otro lado el conflicto constante con los maestros, maestras y sus organizaciones sindicales. No, nada bueno ocurre en ese camino, ¿no? Porque si hay una política pública que demanda consenso y articulación es la educativa. Y mucho más con su principal actor, que son los docentes. Ningún cambio ingresa al aula si no es a partir del diálogo. Lo que no quiere decir que haya unanimidad, porque siempre hay miradas distintas, puede haber conflicto. Pero al conflicto hay que buscarle los espacios comunes, ¿no? Y creo que somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente y que tuvimos un proceso de inicio de clase como no se daba en la Argentina en la última década. Entonces, luego llegó la pandemia y por supuesto desplegamos, y Gustavo lo sabe muy bien, una agenda analógica, en parte, ¿no? Llevamos distribuidas 45 millones de cuadernos, cuadernillos en todo el país, con las provincias, producidas más de 1.500 horas de televisión y radio. Radio Nacional transmite 7 horas todos los días de lunes a viernes de radio clase, sus 49 emisoras y más de 100 radios de todo el país. Hoy producimos 7 horas, hasta mitad de año, hasta las vacaciones eran 14. Mejoramos el formato, todo el grupo pedagógico nos dijo hagamos 1 hora en vez de 2 de cada programa, y televisión pública, encuentro paca paca, más de 50 canales universitarios, comunitarios y privados transmiten. Seguimos educando en la televisión. Nuestra plataforma, a partir de las gestiones de NACOM, con Gustavo, con Claudio, se navegan gratuitamente. Seguimos educando en las plataformas de las 57 universidades nacionales y tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Bueno, está Educar, después puede contar mucho mejor que yo, Laura, todo ese trabajo que estamos llevando adelante, ¿no? Nuestro repositorio federal, con recursos educativos. Bueno, le dejo a Laura toda esa agenda para que la desarrolle, no solo lo que hicimos, sino también todo el desafío futuro que tenemos, ¿no? La distribución de computadoras. Pero quiero poner el foco también hacia dónde vamos, ¿no? Y todo lo que transitamos la administración pública en algún momento o en la actualidad sabemos que la ley de leyes es el presupuesto, ¿no? Es la ley que nos permite, es la normativa que nos permite el despliegue de las políticas públicas. Y hemos presentado un presupuesto educativo 2021 que es un cambio de paradigma de los últimos 4 años que venimos transitando, que viene a remarcar el desafío de la priorización de la inversión educativa, que viene a marcar un horizonte. Hemos duplicado, por ejemplo, la inversión en las becas Progresar. Hemos casi triplicado la inversión en infraestructura escolar. Estamos duplicando la inversión para la adquisición de computadoras el año próximo. Estamos dejando atrás el proceso de desinversión en nuestro sistema universitario, con iniciativas que vinculan al mundo del trabajo y a la educación para el desarrollo, tanto con nuestro sistema universitario como con el INET, para mencionar algunos ejemplos, ¿no? Hemos creado el programa Acompañar, que solo en ese programa vamos a invertir más de 4.000 millones de pesos el año próximo para ir a buscar a los chicos con las provincias, para lograr la revinculación con la escuela. Tenemos una sociedad que es distinta a la del 2015, que venía dañada en los últimos 4 años del macrismo y nos impacta la pandemia. Tenemos que buscar nuevas respuestas para darle a nuestra sociedad. Y ese es el desafío que tiene nuestra gestión, lo dice siempre el presidente, ¿no? Y es algo intrínseco a nuestra mirada peronista progresista, ¿no? Radical progresista en el caso de Gustavo, ¿no? Cómo empezamos por los últimos para llegar a todos, ¿no? Cómo garantizamos la presencia del Estado para romper las desigualdades tan profundas que hoy tenemos, ¿no? Y es ahí donde para nosotros un tema que es central, y por eso para mí son tan importantes estos espacios, que tenemos que consolidar la unidad en la diversidad. No han sido meses fáciles y han sido semanas muy complejas.
porque no solo enfrentamos la pandemia, ¿no? Enfrentamos ciertos sectores que pretenden obstruir desde una manera muy desestabilizadora las políticas que queremos implementar. Yo creo que para acelerar la marcha del proceso de recuperación en cualquier democracia hace falta un oficialismo con ideas claras, con convicciones y con un camino, pero también hace falta una oposición responsable. Y en algunos lados vemos oposición responsable en aquellos que tienen tareas de gestión, y en otros lados vemos una oposición que está pensando en cómo generar un título sin importar que eso implique obstruir de manera necia los desafíos que tiene nuestro país por delante. Y creo que en ese sentido también tenemos que mirar nuestra historia reciente, no solo en términos argentinos, sino en términos latinoamericanos, en esta región tan compleja hoy, donde la democracia no vale lo mismo que valía antes, ¿no? Donde vemos que hay procesos de desestabilización claros, Bolivia, Brasil, Ecuador, o cuando estos sectores con mayor poder se ven hackeados por las expresiones populares, sin escrúpulos buscan los caminos para imponer sus ideas, ¿no? Y creo que es ahí donde nosotros, en una realidad distinta a la de los demás países, ¿no? Porque además somos gobierno, ¿no? Y tenemos la capacidad, y la hemos tenido en estos meses tan difíciles, de marcar el horizonte hacia el futuro, tenemos que ser conscientes que no alcanza con el Estado, no alcanza con el gobierno, que tenemos que fortalecer todos estos procesos de cambio y esta agenda de cambio con la comunidad organizada, la movilización, la organización y la capacidad siempre de ampliar los márgenes. De manera constante. Sabemos cuál es la contradicción principal. Que no es Macri es una persona, pero son esas ideas la contradicción. Que muchas veces la hemos vivido una y otra vez. Cambian los nombres, pero son las mismas políticas. Entonces ahí tenemos que tener la capacidad de ser conscientes, que tenemos que ser gobierno, tenemos que ser un movimiento popular lo más amplio posible, que nos tenemos que nutrir del sector del trabajo, fortalecer el vínculo con los movimientos sociales, con el sector productivo comprometido con nuestro país. Y eso es la agenda del diálogo que tenemos, a pesar muchas veces del bombardeo que vamos recibiendo, tener la capacidad de sostener. Y también de dialogar cara a cara con toda la sociedad, porque tenemos que ser nosotros los defensores de nuestras políticas. Y es ahí donde la militancia cobra una enorme relevancia, ¿no? Es persuadir, persuadir y persuadir, con las ideas y con los compromisos que tenemos, porque no solo en lo que han sido estos 11 meses casi de gobierno tan complejos en este mundo tan complejo, sino también mirando atrás todo lo que se pudo hacer, porque somos también el gobierno, ¿no? Que tuvo la capacidad de superar la crisis tan profunda del 2001, 2002. Somos el gobierno que Lula suele hablar de la exuberancia, ¿no? En América Latina, que vivimos un momento de exuberancia, que recuperamos el tiempo perdido, ¿no? Que se empezó a transitar no solo en Argentina, sino también en otros países, los procesos de inclusión social, de movilidad social. Por ahí tenemos el desafío del cambio cultural de nuestra sociedad, de vernos de manera colectiva, de trascender en el otro y no caer en el individualismo extremo que muchas veces caemos. Por eso creo que para nosotros son tan importantes, digo, como sociedad, como argentinos y argentinas, son tan importantes los próximos meses, para poder poner toda la energía en superar estas complejidades y en tener la capacidad de acelerar la marcha en las transformaciones necesarias para
para acelerar la recuperación social y económica de nuestro país. Y es ahí donde, por supuesto, la agenda educativa, todos los que estamos en el campo de la educación, tiene que ganar la mayor centralidad en las agendas de nuestros gobiernos. Y en un país federal no hay otra forma de pensar la educación que en una mesa de concertación con las 24 jurisdicciones educativas, buscando los caminos necesarios para que logremos definitivamente consensos educativos que no se modifiquen, ¿no?, con el cambio circunstancial de un gobierno. Porque es un lugar común decirlo, pero es la realidad que somos, ¿no?, o vamos a ser en 10, 15 años, no solo lo que hagamos en el campo del desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra matriz productiva, del sector del trabajo en el presente, sino principalmente somos lo que hagamos en dos áreas centrales para reconfigurar nuestro país, que son la educación y la ciencia y la tecnología. Y creo eso, compañeras y compañeras, que es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en el lugar que nos toque circunstancialmente transitar, ¿no?, lograr que la prioridad sea la educación. Yo digo, debería ser, lo decíamos desde que comenzamos, después de la lucha contra el hambre, la prioridad debe ser la educación. Y cuando superemos el desafío garantizando, ¿no?, el derecho a la alimentación en la Argentina, la prioridad 1 tiene que ser la educación y la prioridad 2 tiene que ser la educación. Así que bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Silvia, muchas gracias a todos y todos, a Daniel y a tantos compañeros. Sepan que nuestra gestión está abierta de manera constante y calculo que Laura va a tener la claridad también para contar todo el trabajo que estamos llevando adelante a Educar, y si no la tiene, le pido que me avisen, ¿no?, porque me tiene engañado. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas y un beso grande a Laura, que estuvimos hoy a la mañana. Y la verdad estamos muy contentos con toda la energía que le está poniendo su equipo para dar la respuesta necesaria en el campo del desarrollo tecnológico en la escuela que nuestra sociedad necesita. Así que bueno, muchas gracias Silvia. Bueno, gracias Nicolás, la verdad, bien. Sinceramente, todo lo que se está haciendo, y está bueno porque ahí en el chat ponían que es bueno hacer un repaso de las políticas públicas que se están llevando a cabo en este momento, para que todos y todas lo tengamos presente y para que salgamos justamente, como decís vos, a hablar, ¿no?, y a decir, a poder multiplicar esto, que es importante porque en este contexto, después de los 4 años que vivimos y que sufrimos, nos agarró muy mal posicionados. Así que todos los esfuerzos que se están haciendo, por supuesto que merecen la pena, valen la pena recordarlos y poder multiplicarlos. Así que bueno, muy agradecidos, y bueno, ahora, como vos decís, le vamos a dar la palabra a Laura Marés. Ella es licenciada en Administración de la UBA. Perdón, yo le agradezco, yo estoy conectado ahora por el celular porque se me cortó la compu, pero ya le quería agradecer a Nico. Gracias, Nico, de corazón. No, gracias Perdón a la ustedes. interrupción. No, gracias a ustedes. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias. Gracias. El presidente del partido puede interrumpir, no hay ningún problema. No, pido disculpas, seguí, ya está. Bueno, muy bien. Laura Marés, entonces, es nuestra invitada, nuestra siguiente panelista. Ella es licenciada en Administración de la UBA, cuenta con estudios en Comunicación Política y Nuevas Tecnologías, Gestión Estratégica de Organizaciones Sociales, ocupó diversos cargos en el área de tecnología y educación, en el sector privado, público y en ONGs. Fue responsable de vinculación tecnológica de la Fundación Sadowski, directora de la Red Latinoamericana de Portales Educativos y gerenta de TIC y Convergencia de Medios de EDUCAR. Actualmente es gerenta general de EDUCAR, Sociedad del Estado del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, líder y referente de la transformación digital en el acceso al conocimiento.
como decíamos ayer cuando en la comisión repasábamos un poco el currículum de Laura, una grosa. Así que bueno, Laura, gracias por estar. Bueno, te damos la palabra para que puedas comunicarnos, expresarnos a todos acerca de lo que se está haciendo hoy en el Ministerio de Educación en este área. Gracias. Bueno, muchas gracias Silvia, Gustavo, a todo Forjar por darnos este rato para contarlo. Veníamos bien con el currículum, que es el mío y lo conozco, hasta que llegaste al líder y referente y dije, bueno, es un montón, ahora les tengo que decir algo súper importante y trascendental para llenar esos zapatos. Bueno, nosotros venimos trabajando en línea de todo lo que dijo antes el ministro Trota, en varias líneas paralelas. Apenas empezamos con el trabajo en Educar, se empezó a hablar del cierre de escuelas, y a partir de ahí todo el escenario, yo asumí el 18 de febrero, y el 6 de marzo empezamos a pensar sobre un cierre de escuelas. Nos habíamos reunido en esos días con Gustavo y con Claudio Ambrosini para empezar a pensar el plan de conectividad como una cosa de mediano plazo. Entonces, desde ese día trabajamos permanentemente en dos agendas, y diría que uno de los trabajos principales es que una no tape a la otra. La agenda de la emergencia, de cómo hacer para llegar con respuestas muy rápidas para que los chicos puedan hacer cosas a veces solos, a veces con los padres o las madres, con la familia, a veces con los docentes. Eso hubo que hacerlo muy rápido, en 10 días tener un portal en el aire, y a partir de ahí empezar a encadenarlo con los cuadernillos, con la televisión, con la radio. Hay una línea argumental que es lo que se llama la clase del día, donde para cada nivel se va tocando un tema, lógicamente muchos menos temas de los que se tocarían en clase, y ese tema se desarrolla en los distintos niveles. ¿Por qué elegimos esa combinación? Porque funcionan como una especie de círculos concéntricos, donde nosotros sabemos que con internet, con los sitios web, llegamos a una cantidad chica de la población, a un 40%, con la mayor de las suertes a un 50%, que son quienes tienen acceso a la conectividad o a un celular y a una computadora, pero además pensando que en muchos de estos casos se trata de un hogar donde hay padres que trabajan, hijos que estudian, 2, 3, 4 hijos, y que con suerte tienen una computadora. Entonces, la cantidad de gente que iba a poder acceder a ese recurso era muy poca. Tomando la televisión, el círculo se amplía. Cuando pudimos tener, por el acuerdo con ENACOM, la navegación gratuita en los celulares, el círculo se va haciendo más grande, porque hay muchas más personas en Argentina que tienen celular. La radio amplió muchísimo más. Ustedes saben de sobra lo que significa la radio en el interior, donde en muchísimas casas la radio está todo el día prendida, y sobre todo la radio nacional o la radio de la localidad, la radio del pueblo. Y después finalmente los cuadernillos, que quizás es la herramienta menos rica, pero es con la que llegamos a donde no llega nada más. Pensando en particular en el escenario de lo que era mayo, junio, julio, meses donde nadie salía a la calle y meses donde no había forma de comunicarse. Hoy cada vez está todo un poco más abierto. Entonces, esa es la agenda de la emergencia, y sobre eso venimos trabajando con un equipo todo este tiempo. Pero en paralelo, estamos trabajando en lo que vinimos a hacer, que tiene que ver con el rol de la tecnología para mejorar la educación, para tener una educación inclusiva de calidad, y no como centro, sino como vehículo. Ahí hay como 3 lugares para pensar la tecnología. La primera, la que surge como más obvia, la tecnología como objeto de estudio, enseñar a usar distintas herramientas, enseñar a programar, analizar la tecnología. La segunda es la tecnología para enriquecer las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, poder utilizar Google Maps para enseñar geografía, o una página de un museo para trabajar temas de arte, o hacer comparaciones, etc. La tercera es la tecnología en la sociedad. Esto que ahora muchos fueron descubriendo con esta película Social Dilemma, o el dilema de las redes, de cómo es totalmente inmersiva la tecnología, y está en un montón de cosas que no nos damos cuenta.
en un montón de cosas que venimos, cuando instalamos un software en la computadora o en el teléfono, apretando aceptar sin leer, porque ¿quién lee las condiciones? Nadie lee las condiciones. Y después decimos, ¡qué increíble! Yo dije algo en voz alta y el teléfono me muestra publicidades. Bueno, en algún momento aceptamos que Google o que Facebook o que Twitter hiciera eso. Entonces, es tremendamente importante que nuestros chicos, desde muy chicos, aprendan eso. Porque si el mundo de hoy tiene mucha tecnología, el mundo de 10 años va a tener tecnología en todos lados. En la heladera, en el lavarropas, en cómo se confeccionan los diarios, en cómo te llegan las comunicaciones, en las redes, en todo. Entonces no podemos tener ciudadanos que sean consumidores pasivos de la tecnología. Tenemos que saber y necesitamos que nuestros jóvenes sepan que hay alguien atrás que está analizando lo que hacemos. Y que hay alguien que está pensando qué es lo que cree que nos va a gustar o qué es lo que le conviene decirnos que nos va a gustar para mostrarlo. Entonces, esta quizás es la batalla más difícil y más profunda. Las otras dos ya las conocíamos, las veníamos trabajando. Esta es muy difícil porque implica competir con Amazon, competir con Google, con Microsoft, con empresas que tienen millones y millones de dólares destinados a esto. Y que desde hace muchísimos años nos ofrecen herramientas gratuitas justamente para eso, para entender nuestros comportamientos y en base a eso moldear las ofertas. En ese camino es que creamos la plataforma Juana Manso. Juana Manso se lanzó el 20 de agosto, es una plataforma de aulas virtuales, de un repositorio de recursos abiertos federales, y un data warehouse, un centro de gestión de datos, que está todo hosteado en ARSAT, para que todo su uso sea de navegación gratuita, por celulares. Entonces todo lo que está en esos sitios es gratis, pero además todo lo que está en ese sitio está hecho con software abierto, para lograr la soberanía tecnológica. Y todo lo que está ahí lo trabajan los alumnos y los docentes en un ámbito cuidado. ¿Qué fue lo que pasó hoy desde marzo en adelante? Que los chicos y los docentes se conectaban por WhatsApp, por ejemplo. No hay ningún control de lo que pasa ahí. Nada, desde la pedofilia hasta los errores de ortografía o el que no contesta, no hay nada. Nosotros necesitamos que los chicos y los docentes se contacten en un ambiente más controlado, más parecido a la escuela. Porque hay ahí también una preocupación muy grande, y es, ¿qué pasa con estos chicos que hace 6 meses que no van a la escuela y que probablemente terminen el año sin haber vuelto a la escuela o habiendo vuelto nada más que unos días? ¿Cómo hacemos para no perderlos? Eso es, diría, la preocupación más grande, por eso el plan acompañar, por eso toda esta idea, porque cuando un chico pasa todo un año sin ir a la escuela y salió adelante y quizás empezó a hacer changas con los padres o con los amigos y a ganar unos pesos, es muy difícil que vuelva atrás. Entonces, por eso la importancia para nosotros de esta plataforma Juana Manso, para mantener el vínculo. Ustedes saben, seguramente lo están viviendo en sus casas, con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos. Hoy todos empiezan a mostrar, todos empezamos a mostrar distintas señales de cansancio, de ataques de pánico, de ansiedad, de depresión, y en los chicos mucho más, porque los chicos no tienen, los chicos más chicos, no tienen todas las herramientas para atravesar este momento. Entonces, se aíslan, se ponen violentos, se ponen inquietos, bueno, necesitan a sus compañeros. De nuevo, los medios están descubriendo que en la escuela, y los padres muchas veces, están descubriendo que en la escuela es un lugar donde pasan muchas otras cosas, además de aprender a leer y escribir. Porque la escuela es donde las chicas y los chicos aprenden quién es el otro. Y donde los chicos y las chicas aprenden de valores, y a respetarse, y a defenderse, y a hacerse valer. Pero además, la escuela es un lugar donde ese chico y esa chica construye su identidad. Y muchas veces es muy distinta de la que tiene en su casa. Porque ahí es autónomo, no es autónomo en el sentido total, pero quiero decir, puede construirse, puede ser otro que no es en su casa. Y a muchos les debe haber pasado a los que tienen hijos de, no voy a decir espiar, pero por ahí de encontrar un diálogo casual cruzando la calle, lo que sea, ver a su hijo hablando con los compañeros y decir, en casa no es así. O que otro padre o otra madre diga, no sabes qué, dividido tu hijo habla todo el día. En casa no habla nunca.
Bueno, los chicos construyen su identidad en la escuela. Entonces, es otra de las razones por las cuales es muy importante no perderlos, y por las cuales es muy importante tener un lugar de vinculación, donde hoy, en este momento de ansiedad, o de tristeza, o de retracción, sepan que la maestra, que el maestro está ahí, que está esperándolos para cuando vuelvan. Y que ese está ahí no quiere decir 4 horas de Zoom por día. No queremos eso de ninguna manera. Porque de nuevo, los y las docentes son personas que están en su casa, con su familia, con sus hijos, tratando de llevar adelante este momento como se puede. Pero sí creemos que es importante que haya un contacto diario de 15 minutos, de 10 minutos, de media hora, por ejemplo a la mañana, un contacto que sea ordenador, qué están haciendo, cómo andan, cómo se sienten, bueno, les dejo esta tarea, nos volvemos a ver al mediodía, ese tipo de cosas. Es importante que pase, es importante que se mantenga. Y entonces, un poco por eso es que vamos trabajando en ese sentido. Y ahí me gustaría rescatar algo que dijo Silvia también antes, de todo el tema de la perspectiva de género y del enfoque de género, ¿no? Es algo que tenemos que trabajar muchísimo, porque estamos hablando de los años que vienen, que van a ser difíciles, y de la necesidad de generar empleos. La tecnología es un ámbito enorme de empleo, donde hay permanentemente demanda para todos los puestos, y para puestos bien remunerados. Y resulta muy difícil que haya chicas que estudien tecnología, porque hay un estereotipo, hay un concepto que se nos genera desde muy chicas, que es que la tecnología es difícil, que es más cosa de varones, que es más cosa de, igual que esta idea de que los hombres son mejores para la matemática que las mujeres, ¿no? Y para las ingenierías. Entonces, esos estereotipos, si los queremos romper en 4º año, en 5º año, llegamos tarde. Hay que romperlos en 1er grado. Igual que hay que romper el estereotipo de los capitanes y las princesas. Todos podemos ser princesas, todos podemos ser capitanes. Y ahí hay que trabajar mucho sobre esas ideas. Por eso digo que a veces el desafío es tratar de mantener la cabeza para trabajar en los dos planos, en el inmediato y en el de largo plazo. Y ahí veo al pasar, hay muchas preguntas, pero veo que habla Eduardo, creo que era, del aislamiento y la convivencia y la socialización. Bueno, justamente la socialización falta mucho. Y por eso es importante estos contactos, aunque sean cortitos. Cuando vos escribís, cuando alguien te escribe y te dice, ¿cómo estás? Estuve pensando en vos, estoy preocupada, alguna cosa, que sigan los y las docentes teniendo algún tipo de contacto, no cargándolos de tarea, no haciendo 8 horas de video. Como dijo el presidente a principios de año, nadie se muere por repetir un año. Y si este año se repite, se repetirá. Lo importante es que no salgan de la escuela, que sigan estando conectados a las escuelas, a sus docentes y a sus grupos, que vuelvan a ese lugar. Y en ese es el lugar donde queremos poner el foco principal de todo el trabajo. Esto es un poco lo que les quería contar. No sé si, bueno, después quieren hacer alguna pregunta. Solo una cosita que no dije. ¿Por qué le pusimos Juana Manso a este programa? Nosotros veníamos de la lógica de conectar igualdad, que había sido la idea justamente de conectar la igualdad, de que todos tuvieran acceso, un programa de inclusión, donde el foco principal era ese, la inclusión, y que todos los chicos pudieran tener sus computadoras. De ahí pasamos a la gestión siguiente, aprender conectados, porque la gestión pasada tenía esa idea, que las máquinas eran objetos de aprendizaje, y que por eso tenían que estar en la escuela y no en las casas de los chicos. Y que el objeto principal era las computadoras e internet. Nosotros ahí diferimos. Obviamente que internet es buena, pero la realidad, y eso lo puede decir Gustavo mejor que yo, es que es imposible pensar en una internet de calidad en todas las escuelas del país, pensando que en una escuela se juntan 500 chicos. Ya cuando entran a la mañana con el celular en el bolsillo y el celular empieza a cargar las actualizaciones de las aplicaciones, se bloquean las redes. Es imposible, es insostenible, y no lo hace ningún país del mundo, ninguno. Y estuve en Japón, y estuve en Singapur, y estuve en un montón de lugares. Ningún lugar puede tener ese nivel de conectividad. Entonces, internet sí es importante, pero también es importante que los chicos tengan su computadora para poder estudiar,
para poder jugar, para poder usarla con la familia y buscar juntos trabajo, buscar juntos una receta o cómo arreglar el cuerito de la canilla. Porque la computadora tiene que ser de los chicos, porque en esa apropiación hay un valor muy importante y hay un valor enorme de justicia social. Entonces nosotros por eso estamos volviendo a la idea de que las computadoras son para los chicos, y quisimos poner un nombre que saliera de la dicotomía de aprender conectados, y de internet, y el conectar igualdad, y buscamos Juana Manso porque es, por supuesto porque es mujer, es una de las primeras feministas de Argentina, era oradora, se subía a los atriles y empezaba a hablar, y le tiraban tomates, le tiraban piedras, porque las mujeres no hablaban en público en esa época. Pero además, porque ella era una gran defensora de que la educación se genera con amor y con alegría. Que la educación no tiene que ser un tormento, eliminó los castigos físicos en la escuela, y fue la gran impulsora para que en la ley 1420 se incluyera el recreo como institución obligatoria para que los chicos pudieran tener un momento de esparcimiento entre clase y clase. Y eso es un poco el espíritu que nosotros le ponemos a Juana Manso. Vos tenés la computadora para estudiar, también la tenés para jugar o para mirar una película, porque tenés derecho a mirar una película. No importa que seas pobre o que seas rico o dónde vivís. Tenés todo el derecho del mundo a mirar una película, a leer un cuento o a jugar al Pac-Man. Lo podés hacer. Y por eso es que elegimos a Juana Manso para que guíe este programa. Bueno, esto es un poco lo que les quería contar, así que después quedo abierta a las preguntas que quieran hacer. Gracias, Laura. Yo le agregaría que además la computadora en la casa no solo la usa ese chico, sino que se acerca a la familia, digamos. O sea que la puede usar también el hermanito más chiquito, o el papá o la mamá para otras cosas que también son necesarias y que también hacen a la educación y a la cultura, ¿no? Así que me parece que, agrego eso y estoy en total acuerdo, era maravilloso cuando veíamos a los chicos con sus netbooks por ahí antes de la entrada a la escuela, compartiendo con otros también lo que les gustaba, y me parece que eso hay que volver a rescatarlo y es fundamental. Así que sí, me parece fantástico. Bueno, después vamos a abrir, sí, para las preguntas que ustedes quieran hacerles a Laura y al resto de los expositores. Ahora vamos a presentar a nuestro director del Instituto Forjar Ideas, que es Mariano Echenique. Él es licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de la UBA, es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es subsecretario de Educación Media de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es docente de Políticas en Educación y Salud en la Facultad de Medicina de la UBA, y es autor de libros como por ejemplo La Propuesta Educativa Neoliberal en el 2003, y De la Concordancia a Cambiemos en el 2019. ¿Qué título, Mariano? Bueno, es el director de nuestro Instituto Forjar Ideas, así que le damos la bienvenida, aunque ya estuvimos hablando un rato antes de iniciar todo esto, pero te saludamos nuevamente, Mariano, y bueno, gracias por propiciar estos espacios. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Silvia. Sí. Gracias, Gustavo. Gracias, Estefanía. Gracias, Laura. Gracias, Marcelo. Gracias a los jueguinos que están presentes, aunque no pudieron venir. Gracias al ministro Nicolás, que, bueno, nos costó conseguirlo, pero finalmente lo conseguimos. Hoy a la mañana tuvimos el sorteo de las vacantes de la Escuela Técnica de Villa Lugano de la UBA. Yo asistí para dar unas palabras a ese encuentro que se hace todos los años y que este año tuvo una particularidad, que es la de la particularidad de
haberse hecho sin la participación de los padres. Todos los años lo hacíamos en la sala mayor, en el patio de la Escuela Técnica de Lugano, y este año lo hicimos sin esa posibilidad y ante un escenario casi desierto, donde estamos solamente el rector de la Escuela de Lugano, el vicerrector y los técnicos de UATB. Y bueno, se repitió lo que se repite en todas las escuelas y en todas las universidades del país, ¿no? Que es esta sensación de un poco de desolación, de falta del vínculo emocional. Realmente fue una prueba más de la época que estamos viviendo, donde de alguna manera estamos sintiendo que está muy debilitada la posibilidad de establecer un vínculo real entre las escuelas y el alumnado, y entre las universidades, institutos de formación docente, institutos de formación técnica y el alumnado, y donde esa falta de vínculo directo y emocional es muy notable. Por ejemplo, normalmente en los sorteos de Villa Lugano, cuando se adjudicaban las vacantes, las familias se abrazaban y abrazaban al chico o a la chica que lograba su plaza para el primer año, en este caso el primer año 2021, en la escuela. Y este año eso no se dio. Fue toda una fría transmisión para que las familias se enteren de los 512 postulantes, quienes son los 80 ingresantes en el 2021 en el primer año de Lugano. De modo que, bueno, vengo hoy en día de comprobar los efectos de el objeto de esta charla, de la pandemia, la educación y la conectividad. De manera que, bueno, mi intervención va a ser un disparador básicamente sobre cinco ejes, ¿no? El primero, la cuestión de la opción por la vida. Creo que formamos parte orgullosamente de un gobierno que ha hecho desde marzo del 2020 una clara opción por la vida. Muchos la cuestionaron en su momento porque dijeron había que priorizar a la vez la vida y la economía, y creo que los hechos demuestran que la opción por la vida ha sido la opción correcta, que sin vida no hay economía, que sin vida no hay educación, que sin vida no hay ninguna de las otras apuestas posibles desde la política. De modo que la opción por la vida de este gobierno es algo que me parece que nos debiera enorgullecer a todos, más allá de las distintas coyunturas o de los distintos momentos que vamos viviendo en el marco de una pandemia cuyo desarrollo es incierto, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Pero creo que la opción por la vida debemos reivindicarla, y dentro de esa opción por la vida es que podemos apostar a la educación y podemos apostar a un futuro mejor para todos. En segundo lugar, la opción por la educación de emergencia. Es decir, se han levantado muchas voces diciendo las escuelas han desaparecido, los docentes se han borrado, los chicos están abandonados. Este no es un discurso mayoritario, para nada. Yo creo que es un discurso de minorías urbanas de ciertas ciudades del país, de ciertas minorías dentro de ciertas escuelas minoritarias, miren lo que les digo. Pero, increíblemente, como pasa con economía o como pasa con muchos temas, los medios le dan la voz muchas veces más al 1% de los papás y las mamás de los chicos que al 99% de los papás y las mamás de los chicos. Le dan la voz a aquellos que levantan la voz para denunciar lo que para mí es un absurdo.
Primero, porque sigue habiendo educación en Argentina en el 2020. Segundo, porque sigue habiendo escuelas en Argentina en el 2020. Tercero, porque sigue habiendo docentes que dan clase y que mantienen vínculo con sus alumnos en Argentina en el 2020. Cuarto, porque sigue habiendo alumnos, alumnas que reciben clase en la Argentina en el 2020. Y esto que parece una obviedad, no lo es tanto, porque si uno prende la televisión y mira ciertas noticias, ciertas notas o ciertas coberturas que se le dan a algunas movilizaciones, como por ejemplo la de la Plaza Pisurno con 150 personas hace una semana, le da la sensación de que esos padres y madres y algunos chicos tienen la razón y de que la educación desapareció en la Argentina en el 2020. Y la educación no desapareció en la Argentina en el 2020. Lejos de eso, se sigue haciendo un esfuerzo muy importante, muy agotador. Es agotador para las maestras y profesores que siguen dando clase por Zoom, que siguen dando clase por Moodle, que siguen dando clase por Classroom, que siguen dando clase por Google Meet, que siguen dando clase por un montón de plataformas y que siguen dando tarea por mail, que siguen dando tarea por WhatsApp, que siguen dando tarea por los cuadernillos que se entregan en las escuelas, que siguen estableciendo un vínculo de los alumnos a través de la distribución de la bolsa de comida, acompañada de un cuaderno con material didáctico, como lo hace la Escuela de Lugano, cuya mitad de alumnos son de la Villa 20 de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hacen cientos, miles de escuelas en todo el país. Es decir que la educación no desapareció en la Argentina en el 2020, el esfuerzo se sigue haciendo, los maestros, las maestras y los profesores siguen haciendo este esfuerzo y la enorme mayoría de los chicos, más del 80%, siguen conectados, no de la forma que quisiéramos, pero siguen conectados con las escuelas. Es decir, siguen recibiendo estas clases a través de las plataformas o siguen conectados a través de la radio, como decía recién Laura, la televisión, los cuadernos a través de medios analógicos, pero siguen conectados con la ayuda del ENACOM, con la ayuda de la gratuidad, con la ayuda del congelamiento de las tarifas, con la ayuda del Estado en distintas posibilidades que hacen que ese vínculo se mantenga en la Argentina del 2020. Pero se trata de una educación de emergencia, y cuando hablamos de educación de emergencia estamos hablando de un concepto que no es una criollada, que no es una salida que inventamos los argentinos para justificarnos, sino que es un concepto que lo inventó una universidad británica, la Universidad de Oxford, que dice que este año lo que se da no es educación virtual, ni es educación presencial, sino que es una tercera cosa que se llama educación de emergencia. ¿Y qué es educación de emergencia? Es hacer todo lo posible para sostener el vínculo educativo en las peores condiciones posibles, porque la pandemia del 2020 son las peores condiciones posibles. No hay peores condiciones que estas, salvo que hubiera una guerra mundial con los 140 países en conflicto. Entonces tendríamos todos los días bombardeos o tendríamos todos los días acciones bélicas. Pero en tiempos de paz, por así decirlo, estamos en las peores condiciones posibles para la educación. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a la presencialidad, lo que vamos a tener son chicos y chicas de 6 a 11 años, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o de 6 a 12 en la capital, y adolescentes de 12 a 17 años, que en situación de vuelta a las escuelas, como las conocíamos hasta principios de marzo del 2020, lo que van a hacer no es solamente asistir a clases, sino también abrazarse, tocarse, besarse, empujarse, escupirse en los recreos y en las clases. Y eso no debe escandalizarnos, sino que es lo normal, es lo que hacen todos los nenes, las nenas, los chicos y las chicas, niños y adolescentes, y eso es muy, muy, muy difícil de impedir que suceda. Por lo tanto, la opción por la no presencialidad que ha sostenido hasta ahora el gobierno nacional y que han sostenido sensatamente los ministros y ministras de las 24 provincias, es la opción para que esto que acabo de contar, que no es
conclusión a la cual se haya llegado un comité de expertos, sino que es algo que es lo que ocurre en las escuelas. Los chicos y las chicas se tocan y se amuchan en nuestras escuelas, sobre todo en los recreos y a la entrada y a la salida del periodo escolar. Es inevitable, y entonces la no vuelta a la presencialidad es una decisión estratégica que está bien y que han sostenido tanto el Ministerio Nacional como los ministerios de las 24, como los ministros y ministras de las 24 provincias. De manera que primero la opción por la vida, segundo la opción por la educación en emergencia. Hacer todo lo posible en las peores condiciones. Tercera cuestión, la opción por sostener el vínculo. Tenemos efectivamente alrededor de un 20% de los chicos y las chicas de las escuelas primarias y medias de la Argentina que están conectados intermitentemente o desconectados de sus escuelas. ¿Por qué? Porque viven en barrios donde no llega internet, porque viven en casas donde no hay computadora, porque el gobierno anterior discontinuó el plan Conectar Igualdad, con lo cual las computadoras con las que tienen que contar no cuentan con ellas, y porque el contexto económico hace que los costos de conexión a internet o los costos de sostenimiento de los planes prepagos para los celulares o los costos de tener tarjetas que permitan la conexión de los celulares, hacen que una parte de los chicos y las chicas de la Argentina estén conectados intermitentemente o desconectados de sus escuelas. Entonces, ¿qué es lo que dice el ministro Trota? Esto nos lo dijo en una reunión con los directivos de escuelas de las escuelas preuniversitarias, pero lo que estoy diciendo no es ningún secreto y no es adelantarles nada que no sea pertinente o que no sea prudente adelantarles. Es la opción del Ministerio de Educación Nacional, es ir a buscar a esos chicas y chicas que durante el curso del 2020 se han desgranado, es decir, han abandonado la escolaridad y hay que volverlos a incorporar a la escolaridad ofreciéndoles distintos formatos. En ese sentido, Laura ha sido muy, muy clara en las distintas herramientas con las que contamos para evitar el desgranamiento, que el desgranamiento se amplíe, y para que parte de los desgranados, que parte de los que abandonaron la escolaridad, vuelvan a tener ese vínculo con las escuelas y con sus profesores en las mejores condiciones posibles. Cuarta política, dijimos la opción por la vida, la opción por la educación en emergencia, la opción por sostener el vínculo en este contexto de pandemia. Cuarta, la opción por la conectividad. Es una opción a largo plazo, es decir, tenemos el problema este año de la pandemia, pero también tenemos el problema de que somos latinoamericanos y que somos argentinos. Entonces hay que pensar no solamente en la cuestión de cómo pasamos el 2020, sino también cómo hacemos para que en el lapso de cierta cantidad de tiempo, que seguramente van a ser años, la conectividad llegue a todos los barrios populares, todas las casas tengan por lo menos una computadora para poder conectarse, la conexión funcione y se establezcan ciertas regularidades para que puedan conectarse los chicos y las chicas de primaria y de secundaria, porque en el nivel superior, tanto técnico, formación docente como universitario, las condiciones son mucho mejores, pero sobre todo en la educación primaria y media, la conectividad mejore efectivamente y pueda haber una universalización de la conexión, lo cual exige cablear los barrios, exige que podamos tener, podamos democratizar la conectividad realmente en Argentina y con eso asegurar la permanencia del vínculo, de manera tal que en el futuro, cuando nos pase, esperemos que no nos pase vuelta, pero si alguna vez nos pasa, que nadie lo sabe, otra pandemia u otra situación parecida a la que vivimos en este 2020, tengamos los barrios cableados, tengamos las computadoras en las casas, tengamos los planes de conexión a internet que permitan que el vínculo
pueda sostenerse en situaciones de emergencia. Y por último, y con esto cierro mi intervención, la quinta opción, dijimos, por la vida, por la educación de emergencia, por sostener el vínculo, por la conectividad. La quinta opción, la opción por el futuro, que es la opción por el futuro, que es la opción inevitablemente por la democratización de la educación. Es decir, superada la pandemia, en tanto el peor escenario posible para la economía y el peor escenario posible para la educación, superada la pandemia en tanto peor escenario posible, tenemos que empezar a avanzar en el cumplimiento de los objetivos, de las propuestas, de las metas y de los ideales de nuestro gobierno, que es el gobierno del Frente de Todos, y que es la democratización de la educación. Es decir, tenemos que lograr que se cumpla la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006, que establece que todos los chicos y chicas de 15 a 17 años tienen que hacer la educación inicial en su último año, tienen que hacer la educación primaria y tienen que hacer la educación secundaria completa. Es decir, nosotros estamos teniendo actualmente más del 80% de los adolescentes matriculados en la escuela secundaria, pero no se universalizó el nivel medio. Se considera que los organismos internacionales consideran que se universaliza un nivel cuando más del 90% de los chicos y chicas de esa edad están en la escuela. En nuestro caso, la educación media se va a universalizar en la Argentina el día en que más del 90% de los chicos y chicas de 13 a 17 estén en la escuela secundaria. Porque puede pasar que estén en la escuela, pero no en la escuela secundaria, porque tenemos mucha repitencia. Es decir, tenemos todavía muchos chicos y chicas de 13 y de 14 que están en la escuela, pero que están en la escuela primaria. Entonces, la educación media se habrá universalizado en Argentina cuando más del 90% de los chicos y chicas del 13 y 17 estén en la escuela secundaria, cursándola y completándola. Y completándola sobre todo, porque muchos están pero no llegan a completarla. Esto demanda mucho tiempo, la verdad que demanda mucho tiempo. Pensemos lo que fue la ley 1420, se sancionó en 1884 y tardó exactamente 60 años en cumplirse. Recién hacia 1950, es decir, 65 años después de sancionada la ley 1420, los indicadores estadísticos de la educación en Argentina señalaron que efectivamente la escuela primaria común, gratuita, laica, obligatoria, asistencial, dividida en grados, etcétera, como la conocemos todavía hasta ahora, se había universalizado. 65 años tardó en cumplirse la letra de la ley 1420. Y nosotros llevamos 14 años tratando de cumplir la letra de lo que dice la ley 26.206 de Educación Nacional. Es decir que quinta y última opción, la opción por el futuro, la opción por la democratización de la educación, cuyo primer paso es que alcancemos la universalización de la educación secundaria en la Argentina como piso para poder pensar un país más inclusivo donde la redistribución del ingreso se ve acompañado de la redistribución de la palabra. Sin redistribución de la palabra, sin que la gente pueda alcanzar ese umbral de igualdad de oportunidades educativas, va a ser imposible alcanzar una igualdad de oportunidades que nos permita a su vez llegar a una igualdad de resultados en lo social y en lo educativo. Bueno, gracias a todas y a todos. Bueno, gracias Mariano, muy claro lo que planteaste y me parece que sí que son ejes que debemos tomar y de hecho nosotros dentro de la comisión hemos planteado algunas cuestiones que vos trabajaste en esta exposición. Así que bueno, después vamos a hacerte seguramente algunas consultas con respecto a esto. Ahora, bueno, vamos a presentar a un integrante de la comisión, Marcelo Segura. Marcelo, les cuento que es de Salta, y bueno, desde el inicio en que empezamos a trabajar con el grupo, inmediatamente planteó algunas propuestas que él, en conjunto con sus compañeros y compañeras de Salta,
vienen trabajando ya desde hace un tiempo, y bueno, como producto, digamos, de las discusiones y los debates que hemos dado dentro de la comisión, han surgido algunos proyectos que, si bien en principio son proyectos que los trajeron los salteños, nosotros rápidamente nos acoplamos a esos proyectos porque nos parecieron muy interesantes y porque nos parece realmente que necesitan ser federalizados. Así que por eso es que vamos a presentar hoy en voz de Marcelo estas propuestas para esta comisión y para compartirlas con todos ustedes. Marcelo Segura es político y docente, es licenciado en gestión educativa, profesor de ciencia política, es rector creador del Instituto de Educación Superior Arturo Jaureche de Salta, y actualmente se desempeña como rector del Instituto de Educación Superior Abuelas de Plaza de Mayo de la ciudad de Salta. Es integrante, como les dije, de la Comisión de Educación de Forjar Usina de Ideas, y actualmente es referente de Forja Salta. Así que bueno, gracias Marcelo por estar acá, y bueno, porque seguramente vas a saber cómo poder transmitir todas las ideas que venimos charlando en las sucesivas reuniones que hemos tenido. Gracias. Bueno, buenas noches. Agradecerle primeramente, en primera instancia, a los miembros de Forja y de Forjar en particular esta oportunidad que me llena de orgullo, y a la comunidad educativa a la cual represento, ¿no? Tal como decía el ministro, creo que vivimos momentos muy especiales, ¿no? El martes, mientras se confirmaba esta reunión, los medios de comunicación daban cuenta del proceso de desestabilización que está sufriendo el gobierno nacional y popular democrático de Alberto y Cristina. Ellos hablan en nombre de la República, hablan en nombre de los desposeídos, desde la opulencia y la riqueza. Hablan de la seguridad desde la violencia y hablan de la salud desde el abandono. La verdad que venimos de semanas y meses muy complicados. Y a pesar de ello, hemos logrado dentro del espacio de Forjar Educación, un espacio donde pudimos ponernos de acuerdo y hemos decidido transmitirles a la comunidad educativa que adhiere a este espacio y también a la que no adhiere a este espacio, lo que consideramos un debate necesario. Y estamos acá para desarrollar las ideas que a lo mejor seguramente puedan llegar a ser enriquecidas después por todos ustedes, y que tienen que ver y que entendemos que esta Argentina de hoy está demandada. Y tienen que ver con las comunicaciones, que son proyectos a mediano plazo, que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con el modelo de país productivo que queremos, y que necesariamente van atadas a la revisión de lo que es la Ley de Educación Superior. Decía que venía a proponer tres ideas fuertes, y estaban vinculadas con la creación, la de comunicaciones y educación, está vinculada a la creación de institutos de educación, de comunicaciones sociales y polos de desarrollo educativos audiovisuales. Y esto nace a consecuencia de que en nuestro instituto, donde hacia fines del gobierno de Cristina logramos durante el periodo que Sabatella era aún miembro del AFCA, firmar un convenio que nos hizo tocar una realidad que es como, por ejemplo, para la carrera de locución, algunos de nuestros estudiantes, la única posibilidad que iban a tener de acceder a esta carrera tenía que ver con ir a instituciones privadas. Con este convenio nosotros logramos desarrollar, y hoy por hoy tenemos ya 2 cortes, la posibilidad de que esto sea de forma pública. Cuando nosotros este fin de año llegamos a esa instancia, nos dimos cuenta de que esta es una tarea que quedaba como a media, porque cuando de repente revisamos lo que la Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales establece en su artículo 3º, cuando habla de la promoción y la garantía libre del ejercicio del derecho de todas las personas de investigar, buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones, etcétera, etcétera,
la promoción de federalismo y demás cuestiones, nos dábamos cuenta de que por ahí, esta experiencia que nosotros habíamos tenido acá, debíamos y podíamos y teníamos la responsabilidad de plantear en el gobierno nacional popular de Cristina y Alberto la posibilidad de profundizar esta idea a través de la generación de espacios parecidos al nuestro y que tengan una mayor envergadura, porque nosotros no solamente hablamos de la formación de estos profesionales de la comunicación, sino que también hablamos de la necesidad de la creación de polos donde se puedan producir contenido. Esto es todo un desafío. Nosotros hemos planteado y hemos dado el debate en distintas instancias, hemos conseguido conversarlo con quien es senadora de la Nación por nuestra provincia, Nora Jiménez, quien de alguna manera en algún momento hizo suyo este proyecto y está dispuesto a empujar. Pero nosotros entendemos de que proyectos de estas características que tienden a federalizar la educación son una de las maneras que vamos a lograr casualmente esto que tiene que vencer, esto que tiene que ver con vencer el sentido común, esto que tiene que ver con combatir la hegemonía de los medios, ¿no? Esto quizás sea un proyecto a mediano plazo, pero creemos que un día tenemos que comenzarlos a hacer, porque si no, estaremos ante la presencia de un hermoso artículo 3 de nuestra Ley de Servicios de Comunicaciones Audiovisuales, que de ninguna manera va a poder llegarse a concretar, porque si nosotros no hacemos acciones para que esto sea posible, definitivamente solamente será declarativo. También hemos recorrido y hemos andado. Le cuento que el Instituto Abuelas de Plaza de Mayo tiene un observatorio de derechos humanos. Este observatorio ha venido trabajando en distintas instancias, porque nuestra provincia y la provincia de Jujuy son lugares y espacios, como todo el país, donde se encuentran muy, muy azotados por lo que es la violencia de género, por las muertes de las mujeres. Y en este sentido, nosotros hemos mirado con mucho detenimiento lo que es la ley Micaela y con todo lo que ello implica, y sin lugar a duda el espíritu de esa norma tiene una enorme trascendencia para nuestra sociedad. Pero hemos decidido plantear un nuevo desafío. Hemos decidido plantear un desafío que tiene que ver con esto, de pensar que como ese empleado público que no tan solo, digamos, que es el que tiene una relación directa, un vínculo directo con la gente, puede de alguna manera tener una formación integral, continua, en el marco de la educación formal. Es por ello que nosotros pretendemos y dar el debate hacia dentro del Ministerio de Educación sin que esto de ninguna manera sea avanzar sobre la ley, que entendemos que la ley está bastante bien redactada, sino que entendemos que el Ministerio de Educación debe ser parte y hacerse cargo de la responsabilidad que le compete en esta materia. Y esto debe tener un condimento especial que tiene que ser la educación formal. Entonces, por ello que damos este debate hacia adentro, y proponemos esta idea, para que esta idea sea discutida y debatida, conjuntamente con las organizaciones de mujeres que se encuentran a cargo de esta actividad. Nosotros hablamos de los agentes sanitarios, nosotros hablamos del personal de la policía, nosotros hablamos de los personal, porque son las personas que no tan solo es necesario en el marco general de la ley formar, sino que tiene que ver con el trabajo territorial que estas personas realizan. La idea no es armar una cuestión academicista, sino la idea es armar una cuestión academicista, pero que tenga la presencia importante del trabajo territorial donde se pueda desarrollar esa tarea. En otro sentido, hemos trabajado también y hemos debatido también en un país que ayer el ministro de Economía daba las pautas y hoy la Federación Agraria, no sé si la Federación Agraria o una de estas entidades que agrupa el campo ya han salido a oponerse cuando le quitamos la retención, porque le quitamos, cuando no le quitamos porque es mucho, cuando le quitamos porque es mucho, en un claro posicionamiento de obstruir una política económica que se pretende llevar desde el gobierno de la nación. En este sentido, nosotros entendemos que estos últimos 4 años
que ha sido un volver al modelo, volver a la importación de las cosas, que ha destruido nuestra industria nacional. Nosotros tenemos la responsabilidad de elaborar una propuesta que vaya en concordancia con lo que el gobierno nacional desde el Ministerio de Educación pretende. Y ese es un debate que hay que darlo. Y cuando nos damos cuenta de esta situación, miramos a dónde, y aparece el modelo Zárate, que me parece que es un espacio, que me parece que es una idea muy bien desarrollada, que deberíamos de alguna manera profundizar. Y profundizar no tan solo para leerla, no tan solo para observarla, sino que también para poderla desarrollar en los distintos lugares de nuestro país. Creo que en nuestra Salta, creo que en nuestro norte, tenemos una enorme dificultad con todo este tema. A pesar de que tenemos todos los climas, a pesar de que tenemos la minería, tenemos todo, pero no podemos nunca salir de dar el paso para desarrollar una economía en la provincia que de alguna manera termine siendo beneficiosa para nuestra gente. Y acá dejamos algunas de las ideas que con las enormes dificultades que nos trae y que nos tiene la pandemia hemos podido charlar en este sistema con docentes, con amigos, que a pesar de esta virtualidad, que más allá de las horas que pasan frente a sus máquinas dando clase, se toman unos minutos, unas horas, una vez por semana para poder de alguna manera decir para poder tratar esta cuestión. Ahora me voy a tomar, si me permite Silvia, una pequeña licencia para contarles algo que tiene que ver con estas cuestiones que hablábamos al principio, de lo difícil que atraviesa, de la situación que atraviesan nuestro país, ¿no? Y cuando yo cuando era joven militante, había un orador dentro del radicalismo que decía que había un presidente radical que lo único que llevaba bajo su brazo al gobierno era la Constitución Nacional. Y miren, mucho tiempo después, y en esto de generarse contradicciones y preguntarse y repreguntarse todas estas cosas, a quienes hay algunos dirigentes, obviamente, del radicalismo que uno respeta mucho, este mismo presidente era depuesto por la llamada Revolución Argentina, también quizás atrapado en esta contradicción, ¿no? En esta contradicción que no es menor. ¿Cuál constitución? La Constitución del 53, la Constitución del 56, la Constitución del 49, y con todo lo que cada uno de estos implica, ¿no? Por ello, hemos decidido militar cada espacio, cada lugar, en el convencimiento de que la democracia educa, pero con el reconocimiento del otro, y desterrando cualquier tipo de concepto que nos acerque a la meritocracia. No hay ni debe haber, dentro de lo que nosotros hagamos como gestión frente al aula y desde el gobierno, ningún tipo de idea de neutralidad. Acá, hoy, se encuentran presentes importantes miembros del gobierno nacional. De hecho, el ministro nos acaba de acompañar y hoy se encuentra un funcionario, también está Gustavo. Y les digo que para mí este no debe ser un ámbito de un grupo de intelectuales que de tanto en tanto se juntan para opinar desde un altar algunos aspectos de la realidad nacional en la educación. Esto sería un gravísimo error. Este espacio debe ser un espacio de construcción, de una mirada y de ejecución de políticas públicas que tuerzan la realidad. Este es el camino. Sepamos que esta forma de educar y de gestionar la educación atraviesa a nuestros argentinos. Y esta es la batalla, y es la batalla cultural que tanto hablamos. Esa batalla contra el sentido común. Para ir cerrando, le voy a contar una anécdota. Bueno, voy a ir cerrando varias veces, discúlpenme. Le voy a contar una anécdota que pensaba mientras que trate de simbolizar un poco esto que estamos iniciando en este lanzamiento, ¿no? Hace algún tiempo, quizá durante el gobierno el primer gobierno del menemismo, habíamos participado de una marcha, la que llamamos la marcha de los pañuelos negros, en contra de las políticas neoliberales. Menem visitaba Salta con motivo
del aniversario de la muerte del general Güemes, que terminó en una enorme represión y la detención de muchos compañeros de la Juventud Radical. En esos momentos, paradójicamente, se encontraba en Salta el actor Luis Brandón, dando una conferencia. En búsqueda de apoyo para liberar a nuestros compañeros, nos dirigimos a ese recinto. Al irrumpir el salón, y en medio de la disertación escucho que dice: debemos abandonar la tristeza, no podemos seguir referenciándonos con tangos como Cambalache, Uno, en la política argentina. En ese momento me di cuenta que la puerta para liberar a nuestros compañeros detenidos era la equivocada. Desconocer el origen de la música popular de tangos como Cambalache, como Uno y otros tantos, es desconocer la década infame, el fraude, el abuso. Es defender la antipolítica, es defender la política del odiador. Supe quizás en ese momento que mis días en ese espacio político habían terminado. Para concluir, perdón, voy a concluir de nuevo. Para concluir, 2 aniversarios importantes durante el gobierno de Macri. La reforma al 18, que con una patada abrió la puerta a los sectores populares a las universidades, y la ley de gratuidad del peronismo. Para ello, nuestro trabajo, por ello el trabajo en nuestras aulas debe ser contra ese sentido común y a favor de esto que Hernández Arregui llamaba la formación de la conciencia nacional. Y anoche mientras pensaba, ¿cómo hacemos para hablar, para definir esto de la conciencia nacional? Y seguramente cuando nos referenciemos a esto que llamamos la formación de la conciencia nacional, nos encontraremos ahí como los hombres y mujeres que en 1816 declararon la independencia, en Rosas y la batalla a la vuelta de Obligado, en los hombres de la Confederación Argentina que en 1861 vieron inconclusa su lucha, en los hombres y las mujeres de la Revolución del Parque. También somos Hipólito Yrigoyen, pero también somos la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. Somos la Reforma Universitaria, somos Forja de la década infame, somos los decamisados y las cabezas negras de Perón y Evita, somos la razón de mi vida, de Evita, somos la Constitución de 1949 y sus derechos, somos la Universidad Obrera, somos la Universidad Gratuita, somos los que mataron en Plaza de Mayo, somos la resistencia de Rodolfo Walsh, somos el exilio, somos Ilía con la ley de medicamento y el salario mínimo vital y móvil. Somos los que echaron de la plaza. Somos los 30.000 desaparecidos. Somos la lucha por las abuelas y la lucha de las abuelas y de las madres. Somos Malvinas. Somos la vida. Somos la paz de Raúl Alfonsín. Somos la resistencia al menemismo y al neoliberalismo. Somos la esperanza de Néstor Kirchner. El no al ALCA y la patria grande. Somos Cristina, la identidad de género y el matrimonio igualitario. Conectar igualdad. Somos la esperanza, Alberto y Cristina. Con esto termino y he intentado en este último tramo de esta exposición lograr de alguna manera Mary. De alguna manera esto que... Mary, yo como te quiero y te admiro y Desde Córdoba, muy bueno. Todo lo expresado. Gracias, Marcelo. Sinceramente, excelente. Por supuesto que la última parte, digamos, que te la vamos a rescatar porque te la vamos a pedir para que la pases, porque está muy bueno para poder cerrar este pequeño espacio que tuviste vos en este momento y para que nosotros lo utilicemos en otros momentos también. La verdad que excelente y emocionante. Así que gracias por representarnos también, además, a la comisión. Bueno, para finalizar el conversatorio en este panel, vamos a presentar, como cierre del panel, a Gustavo Fernando López. Él es político, abogado, periodista y docente universitario, o sea que comparte también un poco de su actividad con estas
ideas de la comisión, ¿no? Es fundador de Forja, Partido de la Concertación, siendo su presidente actualmente. Se desempeñó como subsecretario general de la Presidencia Argentina entre 2008 y 2015. Fue presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos 2007 a 2008, secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2003 y 2006, subsecretario de Gestión e Industrias Culturales de la Ciudad de Buenos Aires del 99 al 2001, y actualmente es vicepresidente del ENACOM y es el presidente de nuestro partido Forja Nacional. Así que bienvenido, Gustavo, gracias por este espacio. La verdad que esta idea, junto con Mariano, con Estefanía, de formar este instituto es brillante, realmente muy agradecidos desde mi lugar, creo que también desde mis compañeras y compañeros de la Comisión de Educación, sinceramente, profundamente agradecidos por este espacio. Le damos la bienvenida y bueno, el cierre, digamos, es tuyo. Gracias. No, gracias Silvia. Yo voy a ser breve por si hay alguna pregunta para Laura, que me parece que es muy importante. Primero agradezco a la comisión el trabajo que ha hecho, al Instituto Forjar, al ministro Nicolás Trota, por haberse dado el tiempo para estar con nosotros, para los que lo siguen por Zoom, pero para los que lo siguen por Facebook en este momento, a Laura Marés, bueno, a Mariano, a Estefanía, a toda la comisión, a Marcelo, a vos. Lo que quiero señalar es que, bueno, acá se plantearon varias cosas y se habló de la necesidad, creo que lo decía Mariano, de la necesidad de la utilización, y también lo dijo Nicolás, digo, de la utilización de una herramienta al servicio de la educación, ¿sí? Al servicio del conocimiento, al servicio de la construcción ciudadana, que es esta educación. Y nosotros, a mí lo que me toca desde el ENACOM, yo quiero aclarar que antes de que se decidiera la no presencialidad en las clases, ya nos habíamos reunido con Laura y nos habíamos reunido con Nicolás. Esto fue 2 o 3 días antes de que se decidiera que las clases se iban a suspender y que no iban a ser presenciales. Ya nos habíamos reunido para pensar en qué cosas había que hacer por si el hecho ocurría, cosa que después ocurrió. Y la verdad que en muy poco tiempo, logramos la gratuidad de la navegación a través de los teléfonos celulares de todas las páginas educativas de cada uno de los ministerios de educación de las provincias y obviamente el de la Nación y el de todas las universidades nacionales. Digo, fue tan rápido y tan sorpresivamente nos agarró esta pandemia que algunas provincias todavía no tenían su página educativa, digo, no la habían construido porque no la tenían como herramienta, ya que la herramienta eran las clases presenciales, tradicionales, así que hubo que, como digo yo, construir el barco en el medio del océano, pero a los pocos días la mayoría de las provincias y después todas las universidades podían ofrecer sus plataformas sin consumo de datos. Tanto es así que hoy, a lo mejor Laura todavía no lo sabe, en el Congreso ya hay varios proyectos dando vuelta y yo creo que van a terminar saliendo para que finalmente esto, que fue una excepción a la regla, quede como definitivo, que efectivamente no consuma datos la navegación en las páginas oficiales de los distintos sistemas educativos para los estudiantes de todas las modalidades. Porque si bien esto es una emergencia, la herramienta vino para quedarse. Laura lo explicaba bien. Digo, vino para quedarse. Nosotros hemos, Mariano hablaba de algunos programas de conectividad. Nosotros hemos lanzado desde ENACOM algunos programas que van en conjunción con lo que planteaba Laura como herramienta educativa. Uno de esos programas es la conectividad en barrios populares. Y el otro programa es la conectividad en instituciones públicas centrado exclusivamente en educación, salud y seguridad. Al primer programa le pusimos 1.000 millones de pesos, que es cuando se agoten, seguimos con los segundos 1.000 millones y así sucesivamente. Estamos hablando de la conectividad en barrios populares, que ya lo publicamos
que ya tenemos muchas cooperativas y muchas pymes que quieren dar conectividad en los barrios. La conectividad va a tener la misma magnitud que tiene en el centro de la ciudad, es decir, lo que exigimos son 100 megas cuando se hace por fibra óptica, 10 megas cuando se hace por radioenlace, y además le pedimos que en todos los proyectos haya lugares de Wi-Fi gratuitos en aquellos lugares de reunión, en los barrios populares, esto es, los comedores comunitarios o las bibliotecas o las parroquias o los centros deportivos. Y pusimos los primeros 2.000 millones de pesos para conectar instituciones públicas. Ya tenemos, y esto es básicamente escuelas, hospitales y comisarías. Ya tenemos el proyecto presentado por Avellaneda, estamos trabajando con distintas provincias, es decir que aspiramos a que cuando termine el mandato de Alberto nos acerquemos al 100% de conectividad en el sistema educativo a partir de el dinero que el Estado pone, en este caso a través del ENACOM, para conectar todo esto. Obviamente que el Ministerio de Educación no es ni va a ser ajeno, lo que nosotros hacemos es poner al servicio de la educación o de la salud una herramienta tecnológica. Digo, lo que nosotros en todo caso ejecutamos es un fondo propio del ENACOM, que es el fondo del servicio universal, y lo ponemos al servicio de este proyecto que es, bueno, que en 4 años, si hoy el 40% de las escuelas están conectadas, podamos llegar al 100%, y si no lleguemos al 100%, que estemos en el 95% o en la cifra más cercana al 100%. Digo, estamos trabajando en conjunto, la educación y esta herramienta tecnológica. A eso le tenemos que sumar los anuncios que hizo Alberto. Digo, nosotros calculamos que la inversión en los 4 años va a ser de parte del ENACOM de alrededor de 22.000 millones de pesos. Y a eso se le suman los 38.000 que el presidente señaló hace 2 semanas en ARSAT, y que tienen que ver con el ARSAT 3, que va a permitir a través de otra tecnología llevar internet a alrededor de 200.000 hogares, son 1 millón de personas. Tiene que ver con la plataforma que ARSAT va a establecer para crear la propia nube y no tener que recurrir a servidores internacionales que alojen todo el conocimiento del Estado en una nube fuera de nuestros propios servidores, y que además tiene que ver con la red federal de fibra óptica, que también es otra herramienta que nos permite a nosotros conectar. ¿Qué sé yo? Voy a dar el ejemplo de Tierra del Fuego. Hoy había 2 legisladores que todavía están aquí conectados. ARSAT firmó un convenio con Tierra del Fuego en el gobierno de Cristina. Se tiró la fibra por el estrecho de Magallanes y llegaba unos 40 kilómetros adentro de la isla, ¿sí? Adentro de Tierra del Fuego. El gobierno provincial armó toda la estructura de fibra óptica provincial, y hay una distancia de 80 metros entre la de ARSAT y la de la provincia. Se firmó un convenio para conectar, pero lo importante no son esos 80 metros, sino que es lo que se denomina la iluminación de la fibra. Es decir, ARSAT va a iluminar el estrecho y entonces va a conectar toda la provincia por la fibra que tiró la provincia. Y nosotros le vamos a dar un subsidio desde ENACOM para que conecte la última milla. Esto es, han hecho un proyecto que lo van a presentar la semana que viene para que todas las escuelas de la provincia estén conectadas y tengan su piso tecnológico, así como sus hospitales y obviamente en lo posible sus comisarías. Esto lo vamos a tratar de replicar provincia por provincia, municipio por municipio, en una inversión a 4 años. Así que bueno, lo que yo quería comentar es esto: estamos trabajando fuerte en un proyecto de país. El proyecto de país, o este proyecto de país, tiene a la educación como algo central en la construcción de ciudadanía. Cuando nosotros ingresamos al ENACOM, dijimos en la primera reunión de directorio que la comunicación era un derecho humano básico y que la conectividad o el acceso a las herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación eran esenciales
para construir ciudadanía. En ese marco, el presidente, el día 20 de agosto, sanciona un decreto de necesidad de urgencia que ratificó el Senado, donde declara servicio público esencial al acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, me parece que estamos trabajando en conjunto. Esto es una herramienta, pero la herramienta podés usarla para martillarte un dedo o para transformar la realidad. Nosotros creemos que esta herramienta tecnológica, de la mano de la educación, va a servir para transformar la realidad de cada uno de los chicos, las chicas, los chiques de nuestro país. Así que bueno, simplemente volver a felicitarlos, me parece que esta actividad realmente es importantísima, y volver a agradecer a Laura, al ministro Nicolás Trota y a todos los compañeros y compañeras del Instituto Forjar por el esfuerzo que han hecho. Así que bueno, si hay tiempo para alguna pregunta, le pediremos a Laura que conteste, y bueno, y agradecidos todos. Bueno, gracias Gustavo. Sí, vamos a ir comentando un poco lo que se estuvo viendo por el chat. Le voy a pedir a Adriana Zárate, que también es parte de la Comisión de Educación, que seguramente ella estuvo recopilando un poco algunos comentarios y algunas consultas. Si quieren, digamos, el que quiera hacer alguna pregunta dirigida a alguno de los disertantes, o quiera hacer algún comentario, lo puede poner en el chat. Abrimos un ratito para poder hacer un intercambio, abrimos el chat, y después Adriana y también está Gladys van a recopilar esas preguntas y las van a trasladar para hacerlo más ordenado. Así que bueno, Adri, te doy la palabra a vos. Bueno, muy bien, muchas gracias Silvia. Buenas noches a todos y todas. Hay algunas preguntas que están dirigidas más que nada para el ministro Trota. Yo lo que comentaba con mis compañeros es que si bien él no está presente, podemos plantearlo para luego hacerles llegar estas inquietudes. Algunos participantes plantean que, bueno, es importante la necesidad de implementación de políticas educativas para romper con las desigualdades. Hacen mención a que en Cava, en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, no se está garantizando la conectividad, acercando los dispositivos tecnológicos que brindó el Ministerio de Educación de la Nación a estudiantes de barrios populares, y piden por favor que se vigile esto, que se tenga una mirada en este sentido. También se ha planteado al ministro por qué se iniciaba en este contexto o en este momento la Comisión de Evaluación de Calidad Educativa desde el Ministerio de Educación de la Nación. Han preguntado respecto a cuáles son los lineamientos en la educación superior que se está trabajando, que se entiende que esto está en marcha, este debate. Bueno, algunos participantes plantean el rechazo al regreso a las aulas de la ciudad de Buenos Aires, ya que esto no contempla políticas de cuidado para las y los estudiantes de todos los niveles y los docentes. Se ha planteado a la comisión como propuesta tener en cuenta como línea de trabajo la educación ambiental para la implementación y su inclusión en todo el territorio nacional. Preguntan por la implementación de la ley de educación de cooperativas, y esto se está trabajando. Y después, bueno, como nos han dejado como propuesta, que considero que es muy interesante, que se tenga en cuenta a los CAC y a las radios escolares para la transmisión y producción de contenidos educativos en los distintos territorios, ¿sí? Y bueno, por el momento eso es lo que tenemos como consultas o como propuestas. Así que Silvia, te dejo la palabra. Bueno, no sé si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario respecto de esto que Adriana estuvo recopilando.
A lo mejor, Laura, ¿querés ampliar algo en referencia a lo que se vio en el chat? Sí, más que nada veo que hacen referencia a la formación docente. Efectivamente, ese es un tema que suele ser tan escasa como el ancho de banda. No importa cuánto haga, siempre hace falta más. Así que sí, estamos trabajando y ahora viene una segunda etapa de ir haciendo distintas cosas un poco en línea de lo que les decía antes, no tanto con lo instrumental, sino con más lo actitudinal, ¿no? De poder animarse a dar una clase sin querer hacer todo. Si vas a dar una clase y nunca usaste tecnología, es preferible que le pongas cariño a lo que haces y pienses cómo mostrar un video y no querer hacer la super edición de algo muy complejo que te va a poner más nervioso. Entonces, un poco queremos trabajar con los docentes sobre la construcción de esos saberes y de esas prácticas. Ir pensando las etapas, ir viendo cómo se cambia la clase presencial en algo distinto, animar a los estudiantes a que ellos también hagan cosas. Estamos trabajando en ese sentido, sí. ¿Alguien más quiere ampliar algo? Mariano, ¿querés comentar algo con respecto a lo que se pudo recoger en el chat? No sé si estás ahí, porque veo una foto. Sí, acá está, ahí te vi. Sí, sí, cuando... Estoy. No tuve tiempo para ver, porque hay muchas intervenciones en el chat y sobre distintas cuestiones, ¿no? Hay desde cuestiones más generales de todo el sistema hasta demandas concretas de realidades de instituciones, de escuelas concretas. Pero creo que ha sido muy, muy enriquecedor el debate, porque nos permite, me parece, una visión tanto macro como la que dio el ministro acerca de la política educativa que se está llevando a cabo este año, y como la que dio Gustavo en cuanto a las políticas de conectividad que se empezaron un poquito incluso antes de la declaración del aislamiento social obligatorio del 19 de marzo, como de las políticas concretas que explicó un poco Laura, pasando por el recorrido histórico político que planteó Marcelo, y bueno, también vos misma que no solamente coordinaste la actividad, sino que también acercaste muchas de las inquietudes que también acercaron otros de los participantes de la comisión y en general del encuentro a través del chat. De modo que bueno, agradecerles a todos, en nombre del instituto, a Estefanía, que es nuestra directora académica, a vos como coordinadora de la comisión, al ministro, a Laura, a Gustavo, a Marcelo, a los legisladores fueguinos que un poco están también representando a la ministra, que justamente pasa por el COVID, en este momento lo está atravesando como miles de argentinos, y bueno, declararme también muy, muy, muy contento por el resultado alcanzado, no solamente desde Zoom, sino también en la gente que lo está siguiendo a través de Facebook Live y la gente que lo va a ver a través de la grabación que estamos haciendo de este encuentro. Así que gracias a todas y a todos. Perdón, algo que quería comentarles, que en el chat les compartí hace unos minutos un documento marco que lo construimos entre todos en la Comisión de Educación, y bueno, para todos los que se quieran sumar, nos pueden contactar a Silvia Permanicena o en las páginas de Forjar, y también nos quedamos con los correos y teléfonos compartidos. Acá hay dos preguntas, y les parece que cerremos con eso, para Mariano, en relación a la UNICABA. Bueno, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo darle una pronta solución? Y preguntan también si para construir ciudadanía no tendríamos que cambiar la matriz pedagógica, que en ese sentido lo que nosotros planteamos desde la Comisión de Educación
es que se dé pronto una actualización curricular en todo el territorio nacional. No solo la educación formal, sino también en la educación superior, sobre todo en las carreras de los profesorados, en la formación docente. Así que esas son las últimas preguntas, si les parece, para cerrar. Bueno, me animo con la de la Unicaba. Yo, al momento que el Poder Ejecutivo de la ciudad, que era Rodríguez Larreta, 2018, me parece que fue el fin del 2018. Sí, noviembre, diciembre de 2018, avanzó con la Unicaba, logrando la sanción de la ley en la legislatura. Bueno, yo estuve con otras compañeros en la marcha, y también escribí una nota en página 12 contra la Unicaba. La nota es una nota larga, donde analiza pormenorizadamente la cuestión de la Unicaba. Básicamente mi planteo es que la formación docente en el mundo está tendiendo a ser universitaria, de la misma forma que antes era secundaria, hasta 1969, en que las escuelas normales dejaron de dar el título de maestras y maestros. La formación en el mundo está tendiendo a ser universitaria, la formación de maestras y maestros, pero que la forma de hacerlo no era la Unicaba. La Unicaba lo que venía a plantear básicamente era la destrucción de los profesorados de la ciudad de Buenos Aires y una prueba piloto para reducir alrededor de 1.100 institutos de formación docente que tiene la Argentina. Esta es una idea de los neoliberales bastante antigua, tanto que yo la trato en mi libro del 2003. Los neoliberales ya en los años 90 estaban planteando desde distintas usinas, como puede ser la Universidad del SEMA, pasando por Fiel, pasando por distintos foros empresarios, estaban planteando que había que reducir drásticamente los institutos de formación docente de 1.100 a 24. Esto lo vuelve a plantear López Murphy en marzo del 2001, cuando plantea el gran ajuste en educación, y de alguna forma la Unicaba se pone en línea con esas recomendaciones que no son nuevas, que son de los años 90 y que son del 2000, del ministro Liachi, y que son del 2001 del ministro López Murphy, en el sentido de cerrar los institutos de formación docente y correr la matrícula atrayéndola hacia la Unicaba en el caso de la Ciudad de Buenos Aires como prueba piloto, que después se replique en las otras 23 provincias. De modo que para mí la salida no es la Unicaba, la salida es la articulación de los institutos de formación docente con la educación superior universitaria, pero no buscando el cierre de los institutos. El planteo, si ustedes ponen Unicaba, Mariano Echenique en Google, van a encontrar la nota. Es re fácil porque es una nota, no es una nota de hace mucho, es una nota de hace 1 año y medio, todavía no hace 2 años. Y bueno, desarrolla un poquito más el planteo, pero básicamente el planteo es ese. No al cierre de los institutos de formación docente, no a la Unicaba, pero sí a la articulación con la educación superior universitaria. Bueno, como verán, los temas en educación son innumerables, o sea que ahí donde empezamos a rascar un poquito, surge alguna temática que está relacionada con la educación, con el sistema educativo, o sea que todos estos temas los tenemos que seguir trabajando, los tenemos que seguir visibilizando, y por sobre todas las cosas proponiendo. Un enorme agradecimiento a todos, muchas gracias, Laura. Sinceramente, gracias. Para nosotros es un honor que le transmitas también al ministro Trota nuestro agradecimiento. Gracias, Gustavo, nuevamente. Gracias, Mariano. Gracias a Marcelo. Creo que ha sido una jornada súper productiva. 3 horas prácticamente y piquito más hablando de estos temas. La verdad que orgullosamente participando de este espacio, de Forja y de este proyecto nacional y popular. Gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeros que están participando también, y bueno, sigamos construyendo y sigamos produciendo estos espacios que la verdad que son los que realmente favorecen y fortalecen toda la tarea y la actividad que tenemos por delante. Con alegría, como por ahí decían,
la verdad que con eso realmente, con la alegría, vamos a seguir adelante, poniéndole el hombro como siempre, estando con los chicos, chicas, jóvenes, adolescentes, como estamos en nuestros territorios, y bueno, un saludo enorme, un abrazo, y nos estamos viendo en otra oportunidad seguramente para hacer también estas cosas interesantes que estamos haciendo. Gracias a todos. Gracias. Agradecido me despido. Chao, gracias. Chao, gracias a todos y todas. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muy bueno. Gracias, muy interesante. Chao, gracias por la invitación, muy buena. Gracias, hasta pronto. Chau. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Bueno. Muchas gracias. Desde Entre Ríos, un placer. Vamos a hablar nosotros ahora. Rato, cambió la jeta, loco, pon una sonrisa ahí. ¿Mariano se fue o estás? Se